Las luces traseras del coche de Emiliano se desvanecieron por la carretera de 2 carriles. Su brillo rojo, menguando hasta que la noche las engulló por completo. Me quedé parada, bajo el letrero zumbante de una tienda de conveniencia en las afueras de Querétaro, con el estacionamiento casi vacío, salvo por una camioneta que ronroneaba cerca de las bombas de gasolina. Las risas desde el interior del coche aún resonaban en mis oídos, agudas y burlonas, como si hubieran sido disparadas para atravesar la poca dignidad que me quedaba. Por un momento, apreté mi bolso con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. A 400 kilómetros de casa, varada sin transporte. Pensé que el pánico me consumiría, pero, extrañamente, no fue así. En cambio, una calma se apoderó de mí, una quietud que no había sentido en años. El miedo dio paso a algo más, un alivio inquietante, casi liberador. Las imágenes de ese día destellaron en mi mente. La sonrisa sarcástica de Javier Mondragón mientras se burlaba de cómo empacaba mi maleta. El risa chillona de Alejandra que acompañaba cada insulto. Y Emiliano, mi propio hijo, uniéndose a ellos, desesperado por encajar en su mundo. Yo sonreí entonces, como siempre lo hacía, esperando que el momento pasara. Pero esa sonrisa quemaba como ceniza en mi garganta. El teléfono en mi bolso vibró. Mis manos temblaron al sacarlo. Un mensaje de Emiliano iluminó la pantalla. Relájate, mamá. Solo era una broma. Las palabras se nublaron por un segundo mientras mi pecho se apretaba. Las leí de nuevo, despacio, como para asegurarme de que no había entendido mal. Una broma. Eso era todo lo que mi presencia significaba para ellos. Miré la carretera que se extendía en la oscuridad. El eco lejano de sus risas aún persistiendo en mi memoria. Durante años había soportado sus pullas, tragado mi orgullo, y me dije que era más fácil quedarme callada. Pero esa noche algo se sentía diferente. Mientras guardaba el teléfono en mi bolso, un pensamiento se abrió paso en mi mente, claro e innegable. Esto no era el fin de mí. Podría ser el comienzo. Tenía 19 años cuando el padre de Emiliano murió en un accidente en una obra en Chihuahua, de la noche a la mañana. Mi mundo cambió. Un día era una esposa joven con sueños de construir una vida. Al siguiente, una viuda con un bebé en brazos y cuentas que se apilaban más alto de lo que podía ver. Trabajé noches en un comedor en la zona centro, mañanas limpiando oficinas en San Juan del Río, y cualquier hora libre haciendo arreglos de costura para los vecinos. Algunas semanas me saltaba comidas para que Emiliano pudiera repetir. Me decía que valía la pena. Sus pequeñas manos sosteniendo las mías eran prueba suficiente. Durante años, él fue dulce. Se aferraba a mí cuando llegaba agotada a casa. Me besaba la mejilla y susurraba que un día él cuidaría de mí. Yo le creí. Esas palabras las llevaba como un escudo. Una promesa de que los sacrificios algún día serían reconocidos. Pero la vida tiene una forma de cambiar silenciosamente, sin avisar. Cuando Emiliano se casó con Alejandra Mondragón, vi el cambio casi de inmediato. Su familia pulida, adinerada, ruidosa lo acogió con el calor de una fogata. Pero a mí me dejaron al borde de la llama, una sombra contra la pared. En las cenas, se burlaban de mi acento sencillo del Bajío, de mis vestidos comprados en el tianguis, de mis modales discretos. ¡Qué pintoresco!, decían, como si yo fuera una pieza de museo. Y Emiliano, mi Emiliano, reía con ellos. Al principio era una risa nerviosa, pero pronto se volvió plena, desenfrenada, como si hubiera esperado toda su vida por su aprobación. Cada vez que reía, yo forzaba una sonrisa, tragándome el dolor en la garganta. Me decía que soportar en silencio era amor, que la armonía familiar valía más que mi orgullo. Sin embargo, en lo más profundo de mí, comencé a preguntarme si soportar no era amor en absoluto, sino un lento borrarme. Ese pensamiento permaneció, tenue pero constante. Mientras las voces de los Mondragón se hacían más fuertes y la mía se apagaba casi por completo. Y ahora,
parada sola en esa tienda. El recuerdo de sus risas era la prueba de que el silencio nunca me había protegido. Solo les había enseñado que era fácil burlarse de mí. La carretera se extendía larga y plana, con pinos flanqueándola a ambos lados. Pero dentro del coche el aire estaba lejos de ser tranquilo. Alejandra navegaba en su celular mientras su hermano se mofaba de cómo doblé mi ropa. «Parece que empacó para un funeral, no para un fin de semana», dijo. Y las risas estallaron desde el asiento trasero. Mi maleta, cuidadosamente doblada con 3 blusas y un suéter, se convirtió en su chiste durante la siguiente media hora. Saqué una pequeña bolsa de mezcla de frutos secos que había dividido en paquetitos. Emiliano siempre los quería de pequeño. Pensé que aún podrían gustarle. Pero cuando los pasé al frente, la madre de Alejandra arrugó la nariz. «Claro, trae comida para pájaros», dijo. Emiliano soltó una risita, mirándome con duda, pero cuando los demás estallaron en carcajadas, dejó que su risa creciera. Cada gesto parecía atraer su atención. Cuando carraspeé suavemente antes de hablar, Alejandra se inclinó hacia su hermana y susurró. «Ahí va otra vez con su tos de bibliotecaria». Sus risitas llenaron el coche hasta que mi voz se desvaneció en el silencio. Apreté las manos en mi regazo, como siempre hacía cuando necesitaba mantener la compostura. Pero esta vez se sentía diferente. Mi calma ya no protegía la paz, protegía su diversión. Cuando finalmente paramos en una tienda de conveniencia en Guanajuato para cargar gasolina, noté que Emiliano se inclinaba hacia los hermanos de Alejandra, sus hombros encorvados, sus ojos lanzándome miradas rápidas, y luego los 3 estallaron en risas. No capté las palabras, pero conocía el ritmo. Había vivido con esa cadencia de burla demasiado tiempo como para no reconocerla. Entonces escuché una frase, baja pero clara. «Esto va a pestar buenísimo». Miré a mi hijo. No me devolvió la mirada. Su risa se mezcló con la de ellos. Un sonido que nunca olvidaría. Fue el momento en que entendí ya no era solo el blanco de sus bromas. Me estaban borrando de la familia por completo, bajo la fachada del humor, y cuando Emiliano se giró hacia mí con una sonrisa y me pidió que comprara botanas para el camino, ya sabía lo que me esperaba al volver. Las bolsas de papas fritas y las botellas de agua se me resbalaron de las manos cuando vi el espacio vacío en el estacionamiento. Por un latido, me quedé congelada, escaneando el lugar como si el coche pudiera reaparecer, como si Emiliano saliera riendo, diciendo que todo había sido un error. Pero el único sonido era el zumbido de las luces fluorescentes arriba y el siseo del combustible en una bomba cercana. Se habían ido. Mi teléfono vibró en mi bolso. No necesitaba leer el mensaje para saber que no contendría preocupación, solo burla. En lugar de llamar, en lugar de suplicar, abrí mi cartera. Los billetes que había guardado en secreto durante años estaban doblados en el bolsillo interior. Había construido esa pequeña reserva poco a poco, viaje tras viaje al mercado, guardando unas monedas de cambio, haciendo trabajos extras, transcribiendo o dando clases en línea, sin decírselo a nadie. Incluso el dinero de cumpleaños que Emiliano asumía que gastaba en baratijas estaba ahí, intacto, esperando. Nunca había planeado una huida, al menos no conscientemente, pero aquí estaba, dándome cuenta de que, en el fondo, sabía que un día como este podría llegar. Mis manos se estabilizaron mientras contaba suficiente para un boleto de autobús, unas noches de comida y el valor para dar un paso hacia lo desconocido. El hombre en la bomba de al lado me miró. Era mayor, con ojos amables en un rostro curtido. «Señora, ¿necesita que la lleve a algún lado? Es un tramo complicado por aquí». Por primera vez esa noche sonreí, no por hábito, sino por algo que se agitaba dentro de mí. «Gracias», dije suavemente, «pero me las arreglaré». Él asintió, como si entendiera más de lo que había dicho. Guardé los billetes en mi bolso y enderecé los hombros. Durante años había esperado que alguien más cuidara de mí, que reconociera mi valor,
Pero esa noche, bajo la luz cruda de la tienda, me di cuenta de que podía dar el primer paso yo sola. Me senté en una banca fuera de la tienda. El aire nocturno cargado con el olor a gasolina y pinos. Mi teléfono seguía vibrando en mi bolso. El nombre de Emiliano parpadeando una y otra vez, pero lo dejé sonar. En cambio, busqué el número de Verónica. Mi prima y yo no hablábamos seguido, pero su voz siempre tenía una firmeza que envidiaba. Contestó al segundo timbre. Isabel, mi garganta se cerró. Verónica, yo... No necesitas explicar, me interrumpió. Su tono firme pero cálido. Mi cuarto de huéspedes es tuyo todo el tiempo que necesites. El alivio que me recorrió casi me desestabilizó. Durante tanto tiempo, había sentido que no tenía dónde aterrizar. Escuchar a alguien abrir una puerta sin dudar fue como ser rescatada de estar bajo el agua. 2 horas después, el autobús rural llegó al estacionamiento, sus faros cortando la oscuridad. Subí rápido, deslizándome en un asiento gastado cerca del centro. Mientras el motor rugía y el paisaje se desdibujaba, revisé mi teléfono. Los mensajes de Emiliano me miraban fijamente primero. Mamá. Era solo una broma. No seas tan dramática. Luego, irritación. Contesta el teléfono. Y finalmente, silencio. Como si se le hubieran acabado las formas de minimizar lo que había hecho. Apagué el teléfono. El silencio que siguió se sentía más limpio que cualquier cosa que hubiera escuchado en años. La conductora, una mujer de cabello plateado y ojos cansados, captó mi reflejo en el retrovisor. Después de un rato, habló. Se te ve como si hubieras tenido una noche. Solté una pequeña risa. Esa es una forma de decirlo. Me contó de su propio pasado, un esposo que la menospreciaba hasta que finalmente se fue. Lo más difícil no fue irme, dijo, manejando en la oscuridad. Fue perdonarme por haberme quedado tanto tiempo. Sus palabras resonaron en mí como un eco. Apoyé mi frente en el vidrio fresco de la ventana y las dejé asentarse. Por primera vez en años, sentí mi pecho expandirse por completo, como si finalmente pudiera respirar. Para cuando el autobús se acercó a Mérida, me di cuenta de que no estaba huyendo. Estaba caminando hacia algo que me habían negado por demasiado tiempo. La casa de Verónica en Mérida era sencilla, escondida entre robles cubiertos de musgo español, pero para mí era un santuario. El cuarto de huéspedes olía ligeramente a lavanda, la colcha en la cama suave por años de uso. La primera mañana que desperté allí, con la luz del sol filtrándose a través de cortinas de encaje, me di cuenta de que no había dormido tan profundamente en años. Verónica no perdió tiempo en empujarme hacia el trabajo. Necesitas algo que sea tuyo, dijo, deslizando un folleto sobre la mesa de un programa de bibliotecas que buscaba ayuda a medio tiempo. Dudé de que alguien me quisiera, pero ella insistió. Una semana después, estaba organizando libros donados para niños en escuelas rurales. Mis años haciendo listas meticulosas, manejando presupuestos caseros y programando citas médicas interminables, me habían dado habilidades que ni siquiera había reconocido. El director del programa elogió mi atención al detalle. Por primera vez, mi utilidad no se dio por sentada, fue respetada, por insistencia de Verónica. También comencé terapia. Sentada en esa oficina tranquila, dije palabras que había tragado por décadas. Mi terapeuta escuchó y luego dijo suavemente: Isabel, no escapaste de una broma. Escapaste de un ciclo de negligencia emocional disfrazada de humor. La claridad de esa frase me sacudió. Había estado esperando que alguien más nombrara lo que ya sabía en mis entrañas. El cambio llegó en pasos pequeños y deliberados. Me corté el cabello en un estilo que me gustaba, corto y práctico, sin importarme si Emiliano lo llamaría demasiado serio. Compré blusas coloridas en una tienda de segunda mano, del tipo que Alejandra habría despreciado. Cuando me miraba en el espejo, no veía a una mujer tímida desvaneciéndose en los bordes, sino a alguien vibrante, presente, viva. Los sábados, me inscribí en una clase de arte para principiantes en un centro comunitario.
con un pincel en la mano. Sentía años de resentimiento silencioso derretirse en colores sobre el lienzo. Cada pincelada parecía declarar: estoy aquí, existo, importo. Con las semanas, noté que la risa venía más fácil, no forzada, sino surgiendo de un lugar real, lentamente, con seguridad. Me estaba convirtiendo en alguien que no había visto en décadas. Me estaba convirtiendo en mí misma otra vez. Era un martes por la mañana en la biblioteca cuando lo vi. Emiliano estaba justo dentro de las puertas de vidrio, con los hombros caídos, la camisa arrugada como si hubiera dormido en ella. Verlo después de 2 semanas me golpeó como una marea para la que no estaba preparada. Pero me quedé donde estaba, apilando libros infantiles en filas ordenadas. Mamá, dijo suavemente, casi un susurro. Por favor, ¿podemos hablar? Asentí hacia una esquina tranquila. Y él me siguió. Con pasos pesados, cuando nos sentamos, noté las sombras bajo sus ojos. Las líneas que parecían más profundas de lo que deberían para su edad. Era solo una broma. Comenzó, con la voz quebrada. Por favor, vuelve a casa. No quisimos. Sostuve su mirada, pero no dije nada. El silencio se extendió y vi cómo lo inquietaba. Se movió en su silla, frotándose las palmas como un niño atrapado en una mentira. Finalmente, soltó lo que no esperaba. Ya casi no me hablan. Alejandra, sus padres, sus hermanos, actúan como si yo los hubiera arrastrado a algo vergonzoso. Dicen que los hice parecer crueles. Incluso ellos piensan que se pasaron. Por un momento casi lo compadecí. La familia que había elegido sobre mí lo había dejado a la deriva en cuanto las cosas se torcieron. Parecía abandonado, más pequeño de alguna manera, como si la risa a la que alguna vez se aferró se hubiera vuelto en su contra. Pensé que siempre me perdonarías, admitió, con la voz quebrándose. No pensé que realmente te irías. Junté mis manos en mi regazo, firme, sin inmutarme. Aún no entendía que mi ausencia no era un castigo. Era una liberación. Mientras buscaba en mi rostro alguna señal de suavidad, supe que había llegado el momento en que su traición lo alcanzó. Y también supe que esta conversación era solo el comienzo de lo que necesitaba decirse. Emiliano se inclinó hacia adelante, con las manos entrelazadas, la desesperación brotando de sus ojos. Podía ver al niño que alguna vez fue destellando bajo el hombre que había elegido la risa de otros sobre mi dignidad. Por un largo momento solo respiré, dejando que el silencio se asentara pesado entre nosotros. Luego hablé. Emiliano, necesitas entender algo. Esa noche en la tienda no fue la razón por la que me fui. Fue solo el momento en que me di cuenta de que no tenía que quedarme. Parpadeó, la confusión ensombreciendo su rostro. ¿Qué quieres decir? Metí la mano en mi bolso y desdoblé un sobre gastado, uno que había llevado durante años sin nombrarlo en voz alta. He estado ahorrando, poco a poco. Dinero de cumpleaños, cambio de las compras, trabajos extras que nadie sabía. Durante más de 2 años, he tenido suficiente guardado para vivir sola. Su boca se abrió ligeramente, como si las palabras le hubieran robado el aire. No estaba esperando que una broma me rompiera. Continué. Estaba esperando el permiso para ver la verdad. Esa noche me lo dio, sacudió la cabeza, con lágrimas acumulándose. Pensé que siempre me perdonarías. Eso es lo que haces. Sonríes. Lo dejas pasar. Su voz se quebró. No pensé que te irías. Me acerqué, firme. El perdón sin respeto no es amor, Emiliano. El respeto no es opcional, ni de ti, ni de ellos. Cada vez que reías con sus bromas, elegías su aprobación sobre mi dignidad. Bajó la mirada a la mesa, con los hombros temblando, como si el peso de los años finalmente lo hubiera alcanzado. No sentí triunfo, solo claridad. Por primera vez en mi vida, había dicho la verdad sin suavizarla. Y mientras Emiliano permanecía en silencio, incapaz de responder, supe que aún había más por decir.
más que decidiría que seguía. La voz de Emiliano se quebró mientras alcanzaba mi mano. Mamá, por favor, iré a terapia, cambiaré, te lo probaré. Solo vuelve a casa. Por un momento, lo vi como el niño que una vez prometió cuidarme, el pequeño que cargué en noches sin dormir y sacrificios interminables. Ese recuerdo tiró de mí, pero no pudo borrar al hombre que se sentó en un coche lleno de risas mientras yo estaba fuera. Humillada, Emiliano, dije suavemente, liberando mi mano. No dudo que quieras cambiar, pero el cambio no es una promesa. Es años de trabajo, y ya no es mi trabajo cargarte a través de él. Tragó con fuerza, las lágrimas rodando por sus mejillas. ¿Entonces eso es todo? ¿Solo me dejas? Estabilicé mi respiración. No te estoy dejando. Estoy dejando el papel en el que me pusiste. Tienes una oportunidad para reconstruirte, Emiliano, pero lo harás sin mí como tu escudo. Su rostro se derrumbó, y por un momento pensé que podría estallar, pero en cambio se hundió en el silencio, la lucha drenándose de él. El silencio se extendió entre nosotros, pesado, final, pero extrañamente tierno. Me levanté, con mi bolso colgado al hombro, y me dirigí a la puerta. Su silencio me siguió, presionando mi espalda, más pesado que cualquier palabra de enojo podría ser. Cuando salía a la luz del sol, no sentía amargura, solo liberación. Había un paso más que necesitaba dar, un pedazo más de esta vida esperando ser reclamado como mío. El contrato de renta pesaba en mis manos, no por su peso físico, sino por su significado. Habían pasado meses desde esa noche en la carretera solitaria, y ahora estaba en la puerta de un pequeño departamento con vista al Paseo Montejo en Mérida. Las paredes estaban vacías, esperándome, para la vida que pondría en ellas. Dejé mis cajas, llenas de platos de segunda mano, cuadernos y lienzos de mi clase de arte. En los estantes, acomodé libros que Emiliano alguna vez descartó como aburridos novelas. Poesía, historias que amaba. Cada lomo era una pequeña rebeldía, prueba de que mis elecciones ya no necesitaban validación. En la pared sobre el sofá, colgué mi primera pintura terminada. Los colores eran desiguales, las líneas imperfectas, pero era mía. Cada pincelada había sido tallada desde un lugar que había reclamado. Un yo que ya no se escondía tras el silencio. Por las noches, las luces de la ciudad brillaban sobre el agua, y me paraba en la ventana, dejando que el aire fresco me envolviera. Pensaba a menudo en Emiliano, en cómo se veía cuando la risa finalmente murió. Cuando se dio cuenta de lo que había perdido, una parte de mí esperaba que estuviera encontrando su propio camino, aunque sabía que su viaje ya no era mío para cargar. Toqué el vidrio y respiré el silencio, el recuerdo de esa tienda, el espacio vacío en el estacionamiento, el mensaje cruel. Ya no dolían. Se habían convertido en la puerta que había tenido demasiado miedo de abrir por mi cuenta. Me abandonaron, susurré en la noche, con palabras firmes, seguras, pero nunca volveré a abandonarme a mí misma.